Yo sé que estaba todo el mundo esperando en el borde de sus asientos para saber justo hoy, por casualidad, no fue mucha intención, se dio de manera más espontánea que justo salió un programa en el Día de los Cómics Nuevos. Eso es algo que sería sensacional que pasara acá, pero bueno, es algo más gringo donde las cosas son más current, ¿cierto? Pero para un seguidor de los cómics en general, miércoles es el día, ¿cierto? Así que yo sé que está todo el mundo esperando los cómics, ¿cierto? Bienvenidos a otro programa del show de los cómics, el show donde yo hablo de cómics. Esta semana ha sido, bueno, hoy día fue un día especial, no solamente hablando de cómics en particular, sino que hablando de Marvel, porque se anunció el nuevo juego de peleas de Marvel por Arc System Works, algo que nos tiene a mí y a toda la bandada de amigotes bien emocionados. Marvel de verdad que ha estado como súper duro con el tema de los juegos y el branding de Marvel Games. La verdad es que no se puede pedir menos, la verdad. La verdad, verdad dos veces, ¿cierto? En cuanto a cómics, como que hay que hacer una mención particular que en el tráiler, el set de personajes que eligieron, de alguna forma igual tiene un dejo como a la actualidad de los cómics, ¿cierto? Bueno, hubo que comentar entre varios de los amigos como Ghost Rider salía Roy Reyes, que para los que no están tan enterados, actualmente es como el Ghost Rider, tuvo un run de que fue como el Ghost Rider universal, ¿cierto? El espíritu de la venganza en un nivel macro, en un storyline en particular que o un personaje en particular que más que nada no se perdió, pero estuvo como, podría decirse así, increciendo, fue como aumentando y eventualmente pasó a un segundo plano porque volvió Nicolas Cage y volvió Danny Cage. Volvieron y como que su storyline quedó un poco hacia atrás, ¿cierto? No quiero decir de que porque en el juego salga Robbie Reyes como que de pronto va a volver con prominencia en los cómics. Es algo que es bastante dudable, la verdad. Pero la elección no sé qué tan manipulada esté por Marvel en sí, ¿cierto? Bueno, Miss Marvel, Kamala siempre está, nunca está de más, nunca está de mala vida. Bueno, Star-Lord. Star-Lord, no sé por qué, o sea, sí sé por qué, por Guardians of the Galaxy Volumen uno, ¿cierto? Sí sé por qué Star-Lord ahora es tan famoso. Pero, ya estoy medio chato de verlo en todos lados. Ya el resto de los personajes eran como obvios, ¿cierto? Capitán América, Spider-Man, lo mismo de siempre. Para mí el más notable fue Robbie Reyes como Ghost Rider y por supuesto Kamala Khan como en el front de como una suerte de representación de tipo, no sé si la palabra es nueva generación, pero tipo algo así como más acto de presencia, ¿cierto? De los personajes que no son como los más tradicionales. Considerando de que el juego es 4 contra 4, quién sabe cuántos personajes van a salir en el futuro. Pero, meh, Marvel Games, de nuevo rompiéndola. Vamos a ver en qué llega eso. Pero eso fue como una noticia más o menos fortuita, no es exactamente lo que quería hablar. Así que vamos directo a las recomendaciones de esta semana, que igual están bastante cargadas con Marvel y DC, la verdad. Esto está acá. No. Primera recomendación de la semana. Pero no te muevas, maldito. Ahí sí. Primera recomendación de la semana. Feliz Pride Month, ¿cierto? En una nueva edición de DC Pride 2025, que es la suerte de antología de historias de carácter queer o representativo de la comunidad LGBT, liderada por DC. Es algo que DC hace mucho mejor que Marvel. En esta ocasión leí la preview y parece que van a ser como una historia un poco más como
condensada, va a ser como un puro one shot así bien largo y van a mostrar así como una historia condensada a través de unos personajes y obviamente uno de los cabecillas es el actual Alan Scott, ¿cierto? ¿Es Golden Age? Puede ser. Linterna Verde que también ahora es homosexual, ¿cierto? Y como que han un poco reescrito su origin story. Lo importante acá no solamente es que sea como el clásico one shot de DC Pride, ¿cierto? Lo importante es que, bueno, como mencioné en unos capítulos anteriores, una de las historias está nominada a los Eisners, ¿cierto? DC normalmente tiene súper buen ojo para hacer esta historia y la verdad que todos los personajes de DC que han tenido como, bueno, no todos, pero la mayor cantidad de los personajes de DC que han evolucionado para ser partes de esta como movida de representación de sexualidades. Siempre que hablo de eso no quiero cagarla así. La idea es que las historias son buenas. Las historias son buenas, los personajes son interesantes y el proceso mediante el cual lo han transformado ha sido genial así. En la portada está el clásico. ¿Cómo se llama ese Notman? Midnighter, Connor Hawk, que es como igual una representación rara porque es asexual. Todos estos personajes han tenido una evolución súper simpática. Me pareció curioso de que este año la historia sea como más, como digo yo, condensada. Pero la evolución de Linterna Verde ahora último ha estado súper interesante. Como uno de los últimos arcos que hicieron con él, como que lo llevaron un poco a la era dorada y como que hicieron esa mecánica de reintroducir la idea del hombre machote en el closet, porque como sabemos Linterna Verde tiene hijos y le salió súper natural y de alguna forma u otra todo el proceso de ser un Linterna Verde como que se condice súper bien con eso. Lo que sí como que espero ver acá es como un poco más de... Va a sonar chistoso, pero como de Harley Quinn, como que Harley Quinn como que post transformarse como en la primera familia de DC, yo les digo la primera familia de DC, Harley Quinn con Poison Ivy. Eh, Igual no me han gustado mucho las historias que han salido y no han sido necesariamente representativas de este aspecto de su personalidad. Han tratado de traerla de vuelta al aspecto del villano, así como ese villano que no es tan villano. Pero entre suma y entre suma y resta no es algo que me interese, así como que siento que ese aspecto emocional de Harley Quinn en particular es como lo más entretenido que ha hecho el personaje en los últimos que 10, 20 años así. Y no sé qué tanto utilizarán la antología Pride de este año para adelantar las historias particulares de cada uno de estos personajes. Pero definitivamente siempre hay algo entretenido que ver. Así que la primera recomendación, el DC Pride 2025 de este año. La mansa raja que le hicieron a Linterna de ahí, igual es chistoso. Siempre sale algo bueno de DC ahí. No tanto como Marvel, la verdad. Como que las antologías Pride y como que son... DC tiene un poco más de tiño ahí. Hablando de... Dije que iba a hacer de DC Marvel las recomendaciones esta semana. Está como casi en el culmine. Esta es la segunda o la tercera storyline de la serie en solo de Poison Ivy. Escrita por D.G. Willow Wilson. Obviamente para mí recordada universalmente por lo que hizo con Miss Marvel. Básicamente es la creadora de Miss Marvel. Le dieron los últimos arcos de Poison Ivy, donde Poison Ivy como que regresa a Ciudad Gótica, ¿cierto? Luego de tener como su viaje en hongos. ¿Cómo se dice cuando uno está influenciado por los hongos? Como que se comió unos hongos y después como que se transformó, que son las lamias, que se transformó en una suerte de diosa micelal se llama ese, como el mundo de las callampas.
actualizaron sus poderes y todo, pero lo más entretenido que hicieron con Poison Ivy, y que es como más o menos la culmine, como digo, de este storyline, y por qué lo estoy recomendando ahora, fue como que de todos estos personajes malos que lo han traído como al área gris, uno de los mejores con con lo cual lo han hecho es Poison Ivy. Como le quitaron como todo ese aspecto un poco más psicótico, pero en este último arco como la trajeron de vuelta al aspecto del terrorista ecológico, y obviamente ahí tiene que debatirse con un montón de cosas. Es simpático como juegan más con su sexualidad aún más que con Harley Quinn. Tienen como esa perspectiva de que son como una pareja semiabierta. Y cuando juegan como con esos elementos, en Harley Quinn como que pasan a un segundo plano, pero como en Poison Ivy son mucho más prominentes porque como que su sexualidad es parte de su humanidad. Y la actual Poison Ivy es un personaje que está mucho más tirado hacia lo monstruoso, no es la palabra, ¿cierto? Pero está mucho más tirado hacia el aspecto metahumano que humano en general. Y no está de más decirlo que es como que ese tipo de cosas siempre son determinantes en la historia de un personaje. Y en el caso de Poison Ivy, yo creo que inevitablemente tiene que pasar algo relevante saliendo del final de este arco. Vale la pena ir todo hasta atrás, hasta el inicio del run de Wilson, y como que ver era como el road trip de Poison Ivy. No necesariamente, pero igual lo recomiendo. Recomiendo retomar el principio de Poison Ivy, de este nuevo Poison Ivy desde cero, porque me gusta la reinvención de personaje. La reinvención de personaje de este Poison Ivy puede que sea la mejor Poison Ivy a la fecha. A la fecha. Como digo, la coordinación y combinación del aspecto meta, del aspecto humano, traer el personaje al área gris de como el antihéroe, todo eso le ha salido muy bien. Y bueno, de hecho le ha salido mejor de que lo que pasó con lo que han hecho con Harley Quinn. ¿Qué manera de distraer con las cosas que hace Harley Quinn a veces? Como que está como en ese constante debatir y ese balance entre como ir a lo absurdo y el tema medio deadpooliano de romper la cuarta pared, etcétera, etcétera. Y es como... Pero Poison Ivy ha estado muy entretenido. No solamente por el personaje, sino por las implicaciones que tiene a nivel de Green, ¿cierto? Las fuerzas elementales del universo de DC. Bastante relevante, interesante y entretenido. Segunda recomendación, ¿dónde está mi video? Aquí. Poison Ivy. Obviamente DC, no hay que decir cosas, pues bueno. Hablando de reinicios, esta semana es como... Se puede decir reboot, reinicio. Estos imprints que saca Marvel que van, salen, vienen, terminan, bla bla bla. La idea de que Christopher Priest y Joe Quesada reviven Marvel Knights, que era como esa iniciativa edgy barra dark de Marvel, que otra hora trajo como, o volvió a traer a la palestra personajes como Daredevil, ¿cierto? O The Punisher, que era como... Vamos a hacer como la perspectiva edgy. Pero en este actual revival de Marvel Knights, lo más interesante para mí es el tema de la sinopsis. La sinopsis y más o menos como lo que es ¿no es la propaganda, puede ser? Sí, la propaganda, la campaña que ha hecho Marvel a este revival de Marvel Knights estaba muy direccionado a una frase de que no sé si la usa más Marvel o DC. Me atrevería a decir que lo usa más Marvel. Que dicen como el universo Marvel está por cambiar. The Marvel Universe is about to be changed. Irónicamente la sinopsis continúa hablando del futuro. Continúa hablando del futuro y al parecer la historia se trata de como en un futuro cercano de Black Panther y el heredero del manto de Black Panther. Y no sé,
me pareció curioso. Fue tan curioso como para salir en titulares. Hubieron varios titulares que hablaban del futuro de Black Panther y el nuevo guardián del manto de Black Panther y lo importante que es. Yo personalmente como que siempre que escucho esa frase, como el universo va a cambiar o aquí cambia todo, etcétera, etcétera. Siempre escucho esa frase, especialmente en los cómics grandes gringos, que sé yo, Marvel y DC. Em, Nunca hay que creer eso. Y con nunca es explícito. Nunca, nunca, nunca hay que creer eso. Nunca hay que creer el universo está por cambiar y todo. Y sé que ya estoy hablando un poco más de la industria en general que del cómic en sí, pero eso fue lo que me hizo eco. Toda este equilibrio, o no sé si decirle equilibrio, o ¿cuál es lo opuesto de desequilibrio? Inequilibrio, desequilibrio. Pasa especialmente con movidas como esta. Joe Quesada y Christopher Priest son como grandes nombres y la campaña publicitaria del cómic al final termina como tomándose todo el aspecto y, y lo cierto es que estas campañas publicitarias siempre son hipérbole, como que siempre exageran más de lo que es siempre. Y por ejemplo, no sé, me acuerdo como que pasa cualquier cosa y sale como el titular, no sé, Peter Parker tiene un secreto o qué sé yo. Son como eventos buenos para titulares. Hasta casi amarillista en algún sentido. Es como... ¿Cachai? Sí, el, el cómic se llama The World to Come. Es como el mundo por venir. Considerando de que está el evento Imperial viene. Todavía está en progreso el The World Under Doom. El actual semi-evento global de Marvel, ¿cierto? Entonces como que, no sé, son como tan amarillistas de repente estas cosas. Y lo otro que cuando salió como el anuncio del regreso de Marvel Knights, igual eso se toma con cierto escepticismo porque, por ejemplo, los últimos volúmenes de The Punisher, sin un imprint edgy o violento, fueron bastante edgy o violentos. Y toda la práctica que hace Marvel de sacar ediciones Red Band de sus cómics, así como con violencia más explícita y todo ese tipo de cosas. Creo que el tema del edgy o de la revolución queda en un veremos bastante importante. Pero aún así, em, considerando de que es algo muy improbable de tomar gran efecto, creo que igual es recomendable, porque incluso cuando es probable de que la prensa o la propaganda tenga mucho más impacto de lo que el mismo cómic pueda tener, eh, la verdad es que siempre son cosas importantes de tener en consideración, ¿cierto? Aparte que de repente funcionan de manera retroactiva, es como, oye, esto es como un futuro o uno de los futuros, pero siempre son referenciales, entonces como que siempre después terminan siendo de alguna forma importante y a uno se le olvida y como que fue, uy, ¿cuándo pasó eso? Oh, en World to Come. No. Entonces, vale la pena hincarle el diente. Me encanta esta carátula porque dice que cuesta $6. Este cómic así, aquí, ¿cuánto costaría? ¿15 lucas? De coleccionista hermanito C. No lo sé. The World to Come. El regreso del imprint Marvel Knights. Última recomendación. Y probablemente la recomendación de esta semana. He comentado antes el regreso del universo Ultimate. Y por fin, Miles freaking Morales vuelve no necesariamente al mundo, pero vuelve a tener alguna relación con ello en Ultimate Spider-Man Incursion. Miles Morales
bueno, no sé si lo saben, pero para el que no lo sepa, fue la persona que huyó del universo Ultimate cuando The Maker lo, comillas, destruyó, ¿cierto? Oh, la peba del kiwi terrible. Y ha estado viviendo en el universo 616 de pana, ¿cierto? Bueno, le han pasado un montón de cosas. Clones, la actualización de Prowler como su tío. Bueno, la saga de los clones de hecho fue muy importante y fue muy entretenida. Porque como que se probó un poco su carácter. Y él básicamente se transformó como en el hermano barra padre del único clon que continúa como activo en el universo Shift, ¿cierto? ¿Cómo se llama ahora? Roberto, creo que adoptó el nombre. Jaime. Creo que se llama Jaime. Pero el tema es que Miles tiene su vida en el universo 616. Polola fue parte de los campeones de New Champions, ¿cierto? Perdón, de Champions. Los New Champions son los de ahora. Creo que también fue Vengador. Eh, Rehizo su relación con Peter Parker en 616, considerando que Peter Parker fue como elemento importante de él en el original. Entonces traerlo de vuelta de verdad era algo que a mí incluso se me había olvidado, así. Se me había olvidado en el sentido de que, oye, se me había olvidado de que es importante de que Miles Morales todavía exista. Cuando trajeron de vuelta el universo Ultimate, era como... fue tan como interesante y como que se tomaba tanto la atención que aún se me olvidó, weón. Y en este caso, en Incursion, los autores se unen, Dennis DeCamp y Cody Ziegler, que es como hacen de Ultimates y Miles Morales Spider-Man co- correspondientemente, se unen para volver a traer a Miles a esta situación. Y hay un montón de cosas que quedan como que es como, no sé si decirle morbo, pero como cosas súper interesantes de ver. No solamente traer a un Miles como lleno de las experiencias, y de hecho lo ven en la carátula, sale con el actual traje que tiene, que se hizo post ser vampiro. Menos mal que le cambiaron el traje hip hopero. Yo no tengo nada contra el hip hop en particular, pero el traje hip hopero que le hicieron como por un volumen y fue como, hoy probemos esto, se fue súper rápido. Pero como lo ven en la carátula. eh, bueno, esta carátula no sé qué tan así sea, porque Ultimate Wolverine, Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther, Ultimate Spider-Man, son puras historias que están, por supuesto, esparcidas a través de este revival del universo Ultimate. Lo más importante siendo The Ultimates, ¿cierto? La idea es que si traen a Miles, yo no he querido spoilearme nada porque obviamente lo quiero ver. Si traen a Miles de vuelta, tiene que por lo menos reformular su relación con el Peter de Ultimate y como ver su sitial o su relación con The Ultimates. Porque en el cómic de The Ultimates, básicamente Iron Lad, Tony Stark, como que está al tanto de todo el proceso que The Maker realizó para manipular el universo, ¿cierto? Entonces de alguna forma tienen que saber la relevancia de Miles Morales dentro de todo. Entonces como que de todos estos personajes, como que Miles tiene que reentrar y relacionarse con todos estos personajes y actualizar la historia y moverla y por sobre todo centralizarla. En el caso de Ultimate X-Men, algo que está pasando como de manera tan lejana, tanto eh, en historia como en geográficamente. Es como, ya, Ultimate X-Men están en Japón, cagados de la risa, jajaja. Y no pasa nada, Children of the Atom, whatever. Y es como, ok. Pero si ahora traen a Miles, necesariamente tienen que empezar a rodar la rueda, valga la redundancia. Vamos a ver qué sucede, cómo reincorporan todo lo nuevo. Y al parecer, según lo poco que leí de la sinopsis, para no estar tan perdido, es que la hermana de Miles, la actual hermana que nació en el universo 616, como que va a tener una suerte de conexión multiversal con eso. Eso va a estar entretenido, porque
uno de los como hilos argumentales que son interesantes de Miles, siempre han sido interesantes de Miles, y como que reforzaron durante la actual pasada en el universo 616, tiene que ver con su aspecto familiar, con su nuevo hermano clon, ¿cierto? La evolución que tuvo con su papá cuando descubrieron que era agente secreto, y nació el nacimiento de su hermana. Como eso es algo que en particular Peter como que nunca ha tenido la posibilidad de hacer, ¿cierto? Como que ¿hubo algún cómic en el que tenía hermanos? Como que Peter nunca ha tenido una relación tan así, ni siquiera como con Ben Reilly o con ¿cómo se llama el otro one? Kane. Como que tiene puros clones, así como que la relación en términos de como espiritual y de evolutivos para el personaje. Desde hubo años en que estaba Harry Osborn vivo, fue con Flash Thompson. Y sigue siendo con Flash Thompson y hasta por ahí nomás. Pero Miles, una de las cosas que lo mantuvo entretenido es eso, que es como, a pesar de que hizo cosas importantes, es el Spider-Man así como grounded, ¿cierto? El Spider-Man así como más del pueblo, perro, por decirlo de alguna forma. Si queremos llamarlo de alguna forma. Entonces ahí no se metan con mi familia Morales. Dudo mucho que termine haciendo eco con todos los personajes que salen en la carátula del número uno, la verdad. Porque Ultimate Wolverine también anda totalmente en otra. Pero bueno, los elementos, como digo, es la emoción de que Miles acelere un poco el proceso del universo Ultimate, que, que avance un poco los Ultimates, que se meta con Peter, que, como he mencionado en más de una ocasión, uno de los mejores cómics de Marvel del pasado año. Y nada, pues Miles siendo Miles. ¿Cómo se va a lidiar con esto? Un morbo medio olvidado que nunca lo debía haber olvidado. Pero ahí está. Ultimate Spider-Man. Eh, go, go, go read it. Quizá qué va a pasar. Y el tema final del capítulo de esta semana es tema barra sección noticia barra sección lulz barra sección whatever, you name it. IDW como parte de eh, esa gestión de revivir cosas que, bueno, Dynamite tiene como Ghost Rider, iba a decir, Space Ghost y eso. IDW que tiene como varias, las licencias, se quedó sin Transformers. Ha decidido revivir los Street Sharks. Yo vi esto y para la gente que ha visto mis otros streams, seguramente recuerdan que recientemente, como parte de nuestro viaje o delirio compartido a través de tratar de ver series antiguas y reírnos, ¿cierto? Una de las series que tratábamos de ver fueron los Street Sharks. Em, Resumen rápido para la gente que no conoce los Street Sharks. Los Street Sharks fueron una de estas muchas series de juguetes de los 90s, ¿cierto? En que, bueno, básicamente era para vender juguetes, entonces era como un grupo de adolescentes que se como, ¿qué era ya? Se me olvidó, que se comían un pescado crudo, no sé, alguna estupidez. Y se transformaban en tiburones. Se transformaban en tiburones y cada uno no solamente era un juguete, sino que también como que obedecía a distintos estereotipos noventeros de no, que soy radical, que me gustan los deportes extremos, y había uno que le gustaba así como el fútbol americano y whatever. Al parecer, una de las motivaciones de este revival
tienen que ver con, como lo decía la descripción, y fue una de las cosas que encontré interesante, no solamente celebrando el 30 aniversario, sino que están como, ¿cómo decir así? Como que la postura es revivir o comillas, traer de vuelta a los noventas. Y ese concepto me pareció súper curioso, porque, por ejemplo, si yo le digo a alguien que no ha tenido la mala fortuna como yo de revisitar The Street Sharks en en el no en el presente, sino que ni siquiera en el futuro cercano, ¿cierto? Si yo soy de esas personas y me dicen, oye, va a salir un comic revival de los Street Sharks, parte de mí podría decir, ¡uy, qué simpático! ¡Qué simpático! ¿De qué se trataba? Y ese concepto de el espíritu de los noventas, con este tipo de revival queda expuesto como, no necesariamente una falacia, pero como que eh, una idea, una idea derechamente kitsch, creo que tampoco es la palabra, pero es como una mala representación de lo que es, ¿cierto? Pensar que uno en los 90 era un niño, ¿cierto? Y como que, al menos yo, era como que, wow, juguetes nuevos, simpáticos, whatever. Pero eran malas historias. Los Strictures derechamente es una serie mala. Es una serie mala porque los personajes son estereotipos, no tienen motivaciones, las historias son pragmáticas, no tienen personajes, ¿cierto? La acción es infantil, por lo que, por ejemplo, nunca tienen riesgos de nada. Los malos son caricaturas, por lo que no tienen capas o elementos. Entonces, es muy fome. Un capítulo normal de los Street Shark era situación, malo, bueno, solución, punto, se acabó. Y esto viene de la mano de otros revivals de algunos de los cuales ya he comentado antes, ¿cierto? Em, bueno, lo comenté en mi otro stream, Capitán Planeta, ya salió el número uno y tienen como esa mecánica que es casi necesaria al revivir este tipo de franquicia, de transformar estas caricaturas en personajes. La autora, a ver, lo tenía no conozco mucho su trabajo, Stephanie Williams. No conozco mucho su trabajo, pero definitivamente la tiene difícil. La tiene difícil porque cómo transformar a estas personas como en personajes. En los revival que han habido ahora, por ejemplo los de Dynamite, ya, Space Ghost, ¿cierto? ¿Cómo transformo a Space Ghost en un personaje? Me enfoco un poco en su background, me enfoco un poco en cómo terminó él siendo Space Ghost, ¿cierto? O Capitán Planeta. ¿Cómo actualizo el Capitán Planeta? Transformo a los planetarios en proper personajes, pues no son caricaturas, no soy de Asia. No, no es de Asia, sino que es como de un país en Asia que tiene X realidades, que tiene X situaciones, que tiene identidad, ¿cierto? Los Thundercats, ¿cómo actualizo los Thundercats si soy un escritor? Que es lo que han hecho ahora, ¿cierto? Básicamente todos los personajes ahora tienen backstory, como que los mutantes no son simplemente los malos, sino que es importante que haya habido la guerra en Thunderia entre los mutantes y los Thundercats, tuvo repercusiones, tiene motivaciones políticas, todo este tipo de elementos que hacen que una otrora fenómeno cultural noventero, eh, todos estos elementos son necesarios, pero por ejemplo... Yo veo los Strichard, veo la portada misma que compartí y, y- y no veo que esto sea posible. Por ejemplo, tomemos como uno de los hermanos el que le gustaba el deporte. ¿Qué lo van a hacer? ¿Que sea adicto al fentanilo? Es como, no, soy adicto a las drogas. Brr. O como el líder así como que, no, estoy metido en casos de corrupción en la alcaldía. O el weón de
de los deportes extremos así. No, soy adicto a la adrenalina y ahora como que he olvidado mis deberes. En el caso del espíritu noventero y en el caso de series directamente como Street Sharks, em, yo creo personalmente que derechamente no tienen forma de ser actualizados. Mi idea es de que este nuevo cómic de Street Sharks, que no voy a leer, va a ser como caricatura, va a ser una nueva caricatura. No creo que al malo se le invente una señora que lo hizo obsesionarse con el mutágeno y llegar a la perfección de las criaturas biológicas. No, y que todos como los otros mutantes sean así como sus hijos perdidos, así que él salvó. No sé, no sé. El gran punto es que los Street valen callampa. Los Street valen callampa y tratar de revivirlo en el 2025 detrás de este bizarro banner del espíritu de los 90. Yo encuentro que es absurdo. Porque de alguna forma te demuestra que el espíritu de los 90 era estúpido, éramos estúpidos. Éramos estúpidos. Como, no, estos son unos adolescentes que se transformaron en, ¿cómo se llama? En tiburones. Adolescentes que se transformaron en tiburones. Yeah, right, we love it, yeah. Sweet. No me gusta que la actualidad te recuerde como comillas, como el espíritu de los 90 y como que revivamos esta cosa que era tan buena. No lo era, no lo era. No lo era. El espíritu de los 90 no puede reducirse a esta fe ciega en que un producto colorido y jugueteable tenga éxito porque sí. Em, Puede que sea un poco, como decir así, un factor frustración o un factor como poco rencoroso de que se te refleje tu realidad y tu infancia y terminís dándote cuenta que al final era una cuestión tan charcha y que tú consumías cualquier estupidez y, y eso termina siendo el espíritu de los 90. Eso es lo que más me triggerió. Porque, por ejemplo, Fantasma del Espacio, un poco es más vieja, entonces ya ha tenido distintos revivals. Bueno, Capitán Planeta no sé cuántos revivals ha tenido, pero eso es un poco más noventero. Pero Capitán Planeta era como más caricaturesco y su mensaje era más imbécil. Pero eran personas las que estaban a través, que eran los planetarios. Y es tan sencillo y tan como llenador expandir el universo así. Oye, los planetarios son personas, ¿cierto? Pero en el caso de los Street Sharks, a pesar de que antes de que fueran tiburones, eran personas, em, como que da lo mismo el contexto que tuvieran, ¿cierto? El hecho de que se hayan transformado en tiburones no cambió en lo absoluto su personalidad, ni quién eran, no eran, pasaron de ser como nadie a nadie como tiburones. Pero bueno, el tema es que es tamaña sorpresa. Y esto quiere decir que básicamente esto no va a parar con Street Shark, ¿cierto? Es como, ya estamos como en esta posición, al menos en el aspecto de los cómics, de esperar cualquier franquicia tacky, cheesy, kitsch de los 90 de ser extrapolada a la actualidad y si no hacen el Gritty Reboot, y al final por eso el Gritty Reboot es tan exitoso, ¿cierto? Porque el Gritty Reboot es como, no sé, tiene como ese factor trigger natural yo creo que en todo, es como, es súper estereotípico el tema del Gritty Reboot, es muy estereotípico, es como, ya, que ahora los Street Sharks de repente van a empezar como a comer así como un pescado y van a decir así, oh no, este era mi primo. El Gritty Reboot no es solamente eso, sino como el Gritty Reboot es una suerte de, tampoco una burla, pero como una suerte de
de ironía, como de, oye, ¿sabéis que esto que era tan ridículo lo voy a cambiar del día a la noche, ¿cierto? Entonces el Gritty Reboot siempre funciona. Pero los Stretchers son tan charcha que ni de Gritty Reboot serían interesantes, la verdad. Es como... eh, y por lo que se ve, y bueno, y no es como muy la editorial que le ha tratado de dar IDW. Y considerando que es una editorial que ha hecho cosas bastante decentes, particularmente como con Power Rangers, que quizá algún día hable de ello. Como que el gran revival de Battle for the Grid, ¿cómo era? Battle for the Grid, ¿cierto? El gran evento de Power Rangers se vio súper bien como para refrescar la idea. Pero en el caso de Power Rangers se basaron en el lore, ya. Vámonos de lleno al lore de las monedas de poder, ¿cierto? El tariano y la jerarquía de poder, de la cual los Power Rangers eran solamente representación. Entonces había algo más de qué agarrarse. Pero los Stretchers no tienen nada de qué agarrarse. Al fin y al cabo, creo que no tiene razón de ser la existencia de un revival de los Stretchers, porque era un mal producto. De alguna forma siento como hasta lástima por la autora de los Stretchers, porque la tiraron al fondo de la piscina sin salvavidas. Está condenada a ser una cosa que va a tener, creo que van a ser 5 números nomás. Está condenada a ser un flashazo de genialidad por un par de horas, o una curiosidad en el mejor de los casos, una simpática curiosidad, y en el peor de los casos, un recuerdo de una propiedad intelectual que siempre fue mala. Y al final comprar un cómic no va a ser tan hype como comprarse un juguete. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es una realidad. Street Sharks tenía por aquí anotado. Creo que va a salir en agosto, en septiembre. Y creo que van a ser 5 o 6 números. Así que por lo menos, si es que va a ser sufrimiento, el sufrimiento no va a ser tan importante. Así que si alguien llega a leerlo, avíseme, porque yo no lo voy a leer. No lo voy a leer. No lo voy a leer. A menos que de repente se me venga encima una avalancha de gente, o que si IDW de repente ve mi esquina del internet y dice, oye compadre, cachamos que te gustan los cómics, aquí tienes una copia de Stretcher para que reseñes, bue. A menos de que ese sea el caso, de lo contrario, vamos a esperar las reviews como el resto de la gente normal, weón. Pero bueno, esa fue la semana de cómics. No sé qué se viene en la próxima, pero me quedan muchas cosas por leer de la semana pasada. Pero pucha que la he pasado bien, en particular con los grandes. Marvel DC siempre están ahí. Y ahora que se viene el juego de pelea, para ser fanático de estas cosas, quizás voy a tener que dedicarle un capítulo a Cuatro Fantásticos si llega a salir. ¿Y cuándo sale en digital Thunderbolts? Esas cosas más vale comentarlas acá que en otro tipo de programa, ¿cierto? Pero bueno, harto que leer, harto que ver y bueno, harto que disfrutar. Saludines a todos, gracias por el apoyo. Sigan leyendo, sigan disfrutando o haciendo la ñoñería que les plazca. Porque de algo hay que vivir. Con vivir no digo a plata, sino como a respirar. LOL. Cuídense todos, nos vemos la próxima semana o en otra situación en la cual me vean en el internet. Se cuidan mucho. Bye.